¿Qué tal? A continuación, se hará explicación del collage, que es la actividad final para la asignatura de Química Orgánica. Primero, se explicará lo relacionado con las ramas de la química orgánica. La primera rama de la química orgánica son las macromoléculas o biomoléculas. Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos constituyen una gran familia de compuestos orgánicos. Su estudio tiene interés en bioquímica, medicina, farmacia, perfumería, cocina y muchos otros campos más. Comenzamos con los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos fundamentalmente de carbono, oxígeno e hidrógeno, muy a menudo llamados azúcares, aunque esta nomenclatura no es del todo cierta. Tenemos la fruta con algunos tipos de carbohidrato, que vendría siendo la fructosa. Luego también tenemos lo que son las papas, otro tipo de carbohidrato natural. Continuamos con los lípidos, que son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener elementos como fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellos reserva energética, hablando de triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, que viene siendo el ejemplo que se muestra aquí en el collage, y la reguladora, como las hormonas esteroides. Continuamos con las proteínas. Las proteínas son polipéptidos, es decir, que están formados por la polimerización de péptidos, y estos por la unión de aminoácidos. Comprenden una familia muy importante de moléculas en los seres vivos, pero en especial en el reino animal. Como ejemplo de proteínas son el colágeno, las fibroínas o la seda de araña. Aquí está la estructura básica de las proteínas, y como un ejemplo práctico por aquí tenemos lo que viene siendo carne de pollo. Para concluir con las biomoléculas están los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar pesos moleculares muy grandes, con millones de nucleótidos encadenados que están formados por las partículas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Los ácidos nucleicos almacenan información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Están el ADN y el ARN. El siguiente tema, rama de la química orgánica, viene siendo lo que las macromoléculas, los polímeros. Como ejemplos de polímeros tenemos lo que es en ropa, en artículos para niños, juguetes, ¿sí? Calzado también. Uno de los ejemplos más representativos de los polímeros son los plásticos. Bien. El siguiente tema es carbono versus silicio. Aquí será la explicación por qué es que los compuestos orgánicos son tan numerosos. Se dice que los compuestos orgánicos son organismos, constituyen los organismos vivos, proteínas, grasas, azúcares, ¿sí? Eso de manera natural, pero también está de manera artificial, por ejemplo, los plásticos. Como el carbono tiene gran capacidad para formar hasta 4 enlaces covalentes, de manera que sean sencillos, dobles o triples, construyen cadenas de variada longitud, como estamos viendo aquí el ejemplo de las macromoléculas. Como se pueden unir otros átomos de carbono, se pueden formar largas cadenas. Es entonces que la vida tal y como la conocemos se basa en compuestos de carbono. Largas cadenas de carbono unidos a otros átomos de otros elementos o de otros carbonos para formar las grandes moléculas que intervienen en los procesos vitales. El siguiente tema es en medicamentos. Lo que es la industria farmacéutica se ocupa del estudio de la estructura de lo que son drogas, medicamentos, sus propiedades físico-químicas, métodos de preparación, incluida la síntesis, los efectos en el cuerpo humano, así como la evaluación química, cualitativa y cuantitativa.
Un aspecto importante relacionado con las sustancias medicinales es la realización de investigaciones sobre la estabilidad de los fármacos, es decir, la resistencia a factores físico-químicos y biológicos. Los principales componentes de los productos farmacéuticos son sustancias activas, la mayoría de las cuales se clasifican como compuestos orgánicos. El siguiente tema corresponde a la geometría molecular y aquí puse dos ejemplos. El primero es lo relacionado con la geometría tetraédrica con un ángulo de separación en 3D de 109.5 grados, o por ejemplo aquí explicando lo de los enlaces simples, dobles y triples. Finalmente, entramos a lo que es la importancia de los compuestos orgánicos. Primero, en el área de los agroquímicos, ya que la agricultura depende en gran medida de la industria orgánica a través de la producción de fertilizantes nitrogenados, plaguicidas y reguladores de crecimiento vegetal. Los fertilizantes están basados fundamentalmente en productos inorgánicos, amoníaco, nitrato de amonio, sulfato de amonio, etc. Aunque también